Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar las noticias de tu interés, porque trabajamos para traerte la información de los acontecimientos más relevantes sobre lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Este año le corresponde asumir a las minorías. Esas palabras del diputado opositor Adolfo Superlano las pronunció en los jardines del Palacio Federal Legislativo la semana pasada, cuando los periodistas lo abordaron por la trama de corrupción en la que supuestamente está envuelto junto a otros 10 parlamentarios. Pero Superlano no es el único que ha reclamado el cumplimiento del acuerdo suscrito por los partidos de oposición en el año 2015 para rotarse la presidencia de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. También el diputado Richard Blanco de la fracción 16 de julio publicó en su cuenta de Instagram hace un par de días el texto del llamado acuerdo de gobernabilidad, acompañado del siguiente comentario: la palabra se respeta, ya veremos. Después de la frase, Blanco dejó unas líneas de puntos suspensivos seguido de un promontorio de cuadritos. Hoy te contaremos todos los detalles de esta nueva solicitud de la minoría opositora que exige la presidencia de la Asamblea Nacional. Y como los escándalos no dejan de sonar, también te revelaremos toda la información del hombre que hace meses reveló las fotos de Guaidó con los rastrojos y quien también ha decidido darse a conocer justo en este momento en que todos quieren desprestigiar al presidente interino de Venezuela. Quédate con nosotros y no te pierdas ninguno de los detalles de las noticias del día. Aparte de los diputados Richard Blanco y Adolfo Superlano, hay otros reclamantes del acuerdo de gobernabilidad. Entre ellos podemos mencionar a los parlamentarios rebelados contra Juan Guaidó, como por ejemplo José Antonio España, ex integrante del Partido Más, ex integrante también del Partido Cambiemos, y José Brito de Primero Justicia. España, quien anunció que no votaría por la reelección de Juan Guaidó, mientras que Brito, también señalado en presuntos hechos de corrupción, anunció que dentro del Parlamento hay una rebelión contra Juan Gerardo Guaidó Márquez. El diputado anzoáteguense retó a Guaidó a someterse a una investigación y adelantó que suman 70 los parlamentarios firmantes de una carta donde rechazan la gestión del actual jefe de la Asamblea Nacional. Pero antes de que reventara el escándalo de corrupción con los 11 diputados opositores, la mayoría en la Asamblea Nacional acordó el pasado 17 de septiembre ratificar a Guaidó como presidente de ese órgano del Poder Legislativo para el año 2020. Aunque el acuerdo de gobernabilidad establece que ese último periodo le corresponde presidir la Asamblea Nacional a un diputado designado por los grupos minoritarios. La letra de ese pacto dice que la primera vicepresidencia le tocaría a Primero Justicia y la segunda a Voluntad Popular. Actualmente en la Asamblea Nacional hacen vida aproximadamente 20 organizaciones políticas minoritarias, a saber, Fracción 16 de Julio, 20 Venezuela, Convergencia, Alianza Bravo Pueblo, Gente Emergente, Democracia, Sociedad y Desarrollo, Cambiemos, Avanzada Progresista, Soluciones para Venezuela, entre otras. Pero la decisión del pasado 17 de septiembre de prorrogar el mandato de Guaidó al frente de la Asamblea Nacional estrangula el llamado acuerdo de gobernabilidad. En respeto a ese pacto, Acción Democrática fue el primer partido en asumir la presidencia de la Asamblea Nacional con el diputado Henry Ramos Salud. Después le siguieron Julio Borges de Primero Justicia en el 2017, Omar Barbosa de Un Nuevo Tiempo en el 2018 y Juan Guaidó de Voluntad Popular en el 2019. Precisamente durante el periodo de Guaidó, este se autojuramentó el pasado 23 de enero como presidente encargado de Venezuela, acción que tomó por sorpresa a varios factores de oposición, según declaró en su momento el diputado Edgar Zambrano. La autojuramentación no fue hecha dentro de la Asamblea Nacional, sino en una calle del municipio Chacao al concluir una marcha. A las pocas horas de ese evento, el presidente Donald Trump manifestó su respaldo al presidente interino. Una nueva dimensión de ese respaldo irrestricto por parte de Estados Unidos se ha observado en las últimas horas. Por ejemplo, el pasado viernes, Michael Kozak, secretario adjunto interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, declaró que apoyarán a cualquiera que tenga ese cargo, aludiendo a la presidencia de la Asamblea Nacional, cuya elección será el 5 de enero.
Las declaraciones del vocero de la Casa Blanca se producen 3 días después de destaparse la trama de corrupción que implica a diputados de Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó, entre otras organizaciones. Una declaración similar formuló el senador Marco Rubio, quien dijo que vamos a respetar la decisión que hagan a través del voto. Rubio, quien ha estado impulsando el derrocamiento de Nicolás Maduro, se confesó admirador de Guaidó, pero aclaró que la decisión de quién va a ser su líder en la Asamblea Nacional, basado en los votos, es una decisión democrática. Desde la bancada de la Patria recordaron que la Asamblea Nacional prosigue en desacato y sus acciones son nulas, pero dijeron tener conocimiento que hay 15 diputados opositores ya listos para votar contra la reelección de Guaidó el 5 de enero. Murió políticamente, ya es la nada, declaró la diputada Noslin Rodríguez del PSV Cojedes. El diputado opositor Luis Parra a la Asamblea Nacional, en desacato por el estado Yaracuy de Primero Justicia, arremetió contra el autoproclamado presidente Juan Guaidó, según la agencia ABN. La presidencia de Guaidó es producto de un gobierno parlamentario. Ningún elector votó para que él fuese presidente. Así lo declaró Parra. Otro que salió desde ultratumba a echarle leña al fuego, donde pretenden esfumar la reputación del presidente interino de Venezuela, fue Wilfredo Cañizales, el hombre que reveló las fotos de Juan Guaidó con los rastrojos. La imagen del presidente interino de Venezuela con 2 jefes paramilitares fue un escándalo internacional en septiembre de este año. Cañizares fue quien hizo la denuncia y es defensor de los derechos humanos y lidera la búsqueda de desaparecidos en el Catatumbo. Cúcuta es una ciudad que no le guarda secretos a nadie, asegura Wilfredo Cañizares cuando se le pregunta cómo obtuvo las fotos donde aparece el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con el brother y el menor, 2 comandantes del grupo paramilitar Los Rastrojos. Era el 22 de febrero, día del concierto Venezuela Act Like, que se hizo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Llegó Juan Guaidó y fue recibido con aplausos y el saludo del presidente Iván Duque. A lo largo de ese día, a Cañizares le llegó información de que el político de la oposición venezolana había entrado por el corregimiento de Agua Clara. Es lo primero que nos llama la atención. Esa es la ruta de Los Rastrojos, controlan la vida y la muerte ahí. No se puede pasar con una caravana como si nada. Me puse a averiguar con gente del Puerto Santander y efectivamente cruzó esa zona. Hicimos esa primera denuncia durante el concierto y por supuesto nadie nos oyó. Cañizares conoce como pocos las dinámicas de violencia en el Catatumbo. Nació y ha vivido sus 55 años entre Ocaña y Cúcuta y como defensor de derechos humanos ha investigado la conformación de grupos armados en esa región y su distribución a lo largo de la frontera con Venezuela. Por eso señaló tras la llegada de Guaidó que por allá no se podía cruzar sin haber hecho un acuerdo con los rastrojos. La confirmación de su primera denuncia le llegó a finales de agosto. Alguien lo abordó y le pidió que lo acompañara porque querían corroborar la identidad de unas personas en unas fotografías. Era Guaidó abrazado con 2 de los jefes del grupo armado. Wilfredo las publicó el 12 de septiembre de 2019 en su cuenta de Twitter y de inmediato se convirtieron en un escándalo nacional e internacional. Pero no se quedó solo con la foto. Fue a ese territorio y habló con la gente, reconstruyó el camino que había tomado Guaidó y encontró que, por órdenes de los rastrojos, nadie en Puerto Santander estaba autorizado a salir de sus casas durante el tiempo que duró el paso del presidente interino venezolano. La denuncia que hizo en redes tuvo repercusiones en su seguridad. Arreciaron las amenazas, pues su trabajo como defensor siempre lo ha puesto en riesgo. Tuvo que salir durante 3 semanas de Cúcuta. Con la Mesa Nacional de Garantías de Defensores de Derechos Humanos, incluso pensamos que me sacaran del país y estuve a un pelo de irme, porque la situación estaba realmente pesada. En Puerto Santander empezaron a preguntar quién había entregado la información y desaparecieron a un poco de gente, asevera. Desde la incursión paramilitar en norte de Santander en 1999, no se sentía tan acorralado. Sin embargo, decidió quedarse en Cúcuta a pesar del riesgo.
Si se va por las amenazas, dice él, tendría un gran impacto sobre las organizaciones de víctimas y comunidades que trabajan con la Fundación Progresar, organización de la que fue miembro fundador hace casi 20 años y hoy dirige. Este año su nombre fue conocido a escala nacional por las denuncias que hizo de Guaidó, pero hay un largo trabajo como defensor de derechos humanos que lo ha convertido en fuente de consulta. Su pasado también lo lleva a comprender mejor las dinámicas del conflicto. En sus últimos años del colegio se vinculó al Partido Comunista y en 1984 entró a militar en el EPL hasta su desmovilización en 1991. Y con estas impactantes noticias nos despedimos por el día de hoy. No olvides seguirnos y compartir esta información con tus familiares y amigos. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.